Bienvenidos al vídeo de cómo se juega a Briu, un juego creado por Estebo Torres y publicado en castellano por Delirium Games. Es un juego diseñado para jugadores mayores de 10 años, con una duración estimada de entre los 45 y los 90 minutos y de 2 a 4 jugadores. Veamos cómo se juega. Para preparar la partida, en primer lugar colocaremos el tablero en el centro de la mesa con la cara de día boca arriba. Cogeremos todas las cartas de bosque y tendremos que quitar aquellas que no se correspondan con el número de jugadores en la partida. En esta preparación para 2 jugadores solo utilizaremos aquellas que tengan en la parte inferior de la carta el símbolo para 2 jugadores. Las barajaremos, formaremos un mazo boca abajo y revelaremos tantas como nos indique la parte superior del tablero. A 2 jugadores se revelan 3 cartas de bosque. Cogeremos todas las cartas de criatura y las separaremos según su color. Barajaremos cada color por separado y formaremos un montón boca arriba con cada una de estos tipos de criatura. Y con las pociones cogeremos todas las cartas, las barajaremos y revelaremos 4 en el suministro, dejando el resto boca abajo. Formaremos una reserva con los 3 recursos principales, el recurso de las vallas de energía comodín, las fichas de fuego y también los puntos de victoria. Y por último, cada jugador recibirá uno de los personajes y 6 dados, 4 de ellos de su color de forraje y 2 de ellos elementales blancos. Cada jugador también empezará la partida con una valla de energía comodín. Y también podremos otorgar una carta de referencia a cada jugador. Después de esto seleccionaremos un jugador inicial que, según las reglas del juego, es aquel que haya preparado por última vez un té o un café. Le otorgaremos la poción de jugador inicial y con esto estaría terminada la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. El objetivo del juego es ser el jugador que al final de la partida acumule mayor cantidad de puntos de victoria. Para ello, los jugadores iremos colocando nuestros dados en los diferentes bosques y en las secciones del tablero para conseguir diferentes criaturas que nos otorgarán poderes y puntos al final de la partida, para conseguir diferentes ingredientes que nos permitirán preparar pociones que nos otorgarán diferentes efectos y también puntos, y por último, tener la mayoría en cada uno de los bosques para poder obtenerlos y llevarnos los puntos que otorgan. Al final de la partida sumaremos los puntos de todos estos elementos y el que más puntos tenga será el ganador. Una partida de Briu dura exactamente 4 rondas de juego, 2 de ellas se jugarán con el tablero de día y las otras 2 con el tablero de noche. En cada una de estas rondas, de forma general, cada jugador jugará 6 turnos, puesto que en cada turno tendré que colocar un dado, aunque por diferentes efectos del juego, algunos jugadores pueden tener más o menos turnos en cada ronda. Vamos a ver cómo funciona el turno del jugador en cada una de estas rondas. Al comienzo de la ronda, todos los jugadores tendrán que coger sus 6 dados y lanzarlos. Esto determinará cuál ha sido su tirada inicial. Estos dados quedarán marcados y no se podrán volver a tirar, a no ser que nos lo diga algún efecto durante la ronda. De esta manera, en este caso tenemos nuestros 4 dados de forraje que han salido 2 ramas y 2 piedras, y nuestros 2 dados elementales han salido con 2 caras de fuego. Esto determinará lo que podemos hacer durante la ronda. Empezando por el jugador que tenga el marcador de jugador inicial y siguiendo en sentido horario, el jugador activo tendrá que realizar un paso obligatorio y otros 2 pasos que podrá realizar si lo desea. El primer paso y el obligatorio es seleccionar uno de los dados que ha lanzado al comienzo de la ronda y colocarlo en una de las acciones del tablero o en las cartas de bosque. Lo segundo que podrá realizar si quiere es gastar diferentes ingredientes que haya conseguido durante la partida para preparar una de las pociones que hay sobre la mesa. Por último, la tercera opción que tiene un jugador durante su turno es beberse una de las pociones que haya preparado para activar su efecto. Vamos a ver cómo funciona cada uno de estos 3 pasos que podemos realizar en nuestro turno en cada turno de juego. En primer lugar, vamos a explicar cómo funciona colocar uno de nuestros dados en el tablero, aunque las acciones opcionales de preparar una poción y bebernos una poción podremos realizarla tanto antes como después de nuestra acción obligatoria de colocar un dado. Para colocar un dado tendremos que elegir si queremos colocar uno de los dados de forraje o uno de los dados elementales. Dependiendo de dónde lo coloquemos hará un efecto u otro. Vamos a empezar explicando las acciones del tablero. En primer lugar tenemos esta acción que podremos colocar cualquier dado y cualquier número de dados, es decir, esta acción nunca quedará bloqueada para el resto de jugadores. Si colocamos un dado aquí, nos permitirá obtener un ingrediente cualquiera de los básicos, es decir, una raíz o una seta o un cristal. No podremos obtener de esta manera las vallas de energía. Esta de aquí, que también podremos colocar cualquier dado y cualquier número de dados de todos los jugadores, nos permitirá entrenar una criatura. Siempre que un dado nos permita entrenar una criatura, podremos coger cualquiera de las 4 criaturas que hay en la parte superior de cada uno de los mazos y llevarla a nuestra zona de juego. Imaginemos, por ejemplo, que cogemos esta de aquí. Las criaturas siempre tienen una puntuación de puntos de victoria, siempre puntúan 1 y una habilidad. En este caso es una habilidad donde nos permitirá colocar un dado. Estas cartas se colocan en la parte izquierda de nuestro personaje, en el apartado de entrenadas. Podremos tener 3 criaturas entrenadas en la parte izquierda de nuestro personaje que nos otorgarán sus puntos. Si en algún momento tenemos más, tendremos que pasarlo a la parte deliberada. Seguirá otorgándonos puntos, pero ya no podremos beneficiarnos de sus habilidades. Por lo tanto, como máximo un jugador podrá beneficiarse de 3 habilidades de criatura en el mismo momento.
Continuando con las acciones que tenemos en el tablero principal, tenemos unas que nos requieren colocar un dado elemental y solo un jugador podrá hacerla. Por lo tanto, si en algún momento colocamos un dado elemental sobre el tablero en esa acción, quedará bloqueada y ningún otro jugador, incluido nosotros, podrá realizarla. Esta de aquí nos permitirá quitar todos los dados elementales que haya en los bosques y retirarlos de la partida para poder dejar hueco al resto de dados. Esto quiere decir que si hubiese un dado elemental, como por ejemplo este aquí, podríamos quitarlo y de esta manera abriríamos un nuevo hueco al resto de jugadores. Continuando con esta de aquí, que nos permitirá colocar un dado de aire, nos permitirá obtener una valla de energía y después reservar una poción. Siempre que un efecto nos permita reservar una poción, revelaremos la primera carta del mazo de pociones y podremos coger tanto esta como cualquiera de las que hay boca arriba y dejarla apartada en una zona al lado de nuestra zona de juego. Esta poción no la tenemos preparada, es decir, no podremos beneficiarnos de sus beneficios al bebérnosla, ni obtendremos los puntos que indica al final de la partida, pero solo nosotros podremos fabricarla, es decir, una vez tengamos los ingredientes que nos pide, en este caso 5 raíces, podremos fabricarla, pero ningún otro podrá fabricarla, puesto que nos la hemos reservado para nosotros. Y por último, esta acción de aquí, que requiere un dado de agua, al colocarla nos dará un recurso básico de cada. Con esto hemos visto todas las acciones que nos podremos encontrar en el tablero principal en la cara de día, puesto que la cara de noche tiene acciones distintas. Otra de las opciones que tenemos a la hora de colocar un dado es colocar un dado en alguno de los bosques. Si queremos colocar un dado de forraje, que son los de nuestro color, tendremos que colocarlo en un espacio que comparta símbolo con nuestra acción. Por ejemplo, si queremos colocar este dado de piedra, solo podremos colocarlo en una bosque que indique ese símbolo. En este caso solo podríamos ponerlo en esta acción de aquí. Al colocarlo obtendremos el beneficio que indica. Si aparece el símbolo de la garra, podremos entrenar una criatura como hemos visto en esta acción. Si colocamos el dado en una de las regiones que marca un símbolo de ingrediente, obtendremos ese ingrediente inmediatamente y lo llevaremos a nuestra zona de juego. Cuando un jugador ha decidido dónde colocar su dado, pasaría el turno al siguiente jugador. Como veis, las acciones de dado son bastante sencillas y iremos bloqueando los diferentes elementos para que otros jugadores no puedan acceder a ellos. Por último, destacar que los dados elementales también se pueden colocar en los bosques y tienen efectos diferentes que vienen indicados en la parte de atrás de la carta de referencia. Empezamos explicando el efecto del fuego cuando lo colocamos en un bosque. Cuando lo hacemos, podremos colocar el dado sobre el dado de otro jugador que haya en el tablero. Imaginemos, por ejemplo, que en este caso tenemos un dado de otro jugador en esta sección. Si colocamos un dado de fuego, podremos colocarlo encima de su dado. Esto indica que el dado que se considera que se encuentra en el bosque es el elemental, por lo tanto el dado de abajo no se considera que se encuentra dentro del bosque para determinar quién obtiene la mayoría en el bosque. Adicionalmente también obtendremos el beneficio del espacio que hayamos ocupado en este caso. Como hay una seta, obtendríamos una seta al colocarlo. Otro de los efectos que podremos encontrarnos en el dado elemental es el del agua. El del agua nos permitirá, si lo colocamos en un espacio que nos otorga un ingrediente, obtendremos 3 veces ese ingrediente. Por lo tanto, si yo colocase este dado de agua en este de aquí que nos otorga un cristal, me otorgaría 3 cristales a mi reserva. Y por último tenemos el elemento del viento. El elemento del viento nos permitirá colocar el dado en un espacio en el que tengamos colocado uno de nuestros dados, como por ejemplo en este de aquí. Quitaríamos nuestro dado que volvería a nuestra reserva y este lo colocaremos en su espacio correspondiente obteniendo el beneficio. En este caso obtendríamos una de estas semillas que iría a nuestra reserva. De esta manera obtendremos el beneficio y recuperaremos un dado para seguir colocándolo en el tablero. Y con esto ya hemos explicado cómo se coloca cada uno de los dados en los espacios de acción del tablero y en las cartas de bosque. Un jugador podrá colocar un dado durante su turno y después pasará el turno al siguiente jugador. Además del dado que es obligado que coloque durante su turno, también podrá preparar una poción o beberse una de ellas. Para preparar una poción, el jugador tendrá que pagar los requisitos en ingredientes que indica la poción. En este caso, por ejemplo, nos pide 3 setas. Si tuviésemos 3 setas, podríamos pagarlas para adquirir esta poción. Esta poción nos otorga 3 puntos de victoria al final de la partida y también indica que podemos quemar un espacio de bosque vacío. Esta poción irá a nuestra mano y en cualquier momento durante nuestro turno podremos utilizarla para aplicar su efecto. Una vez utilizado le daremos la vuelta y la colocaremos debajo de nuestra loseta de personaje para indicar que la hemos utilizado, aunque nos seguirá otorgando los puntos al final de la partida. Siempre que un efecto nos indique que tenemos que quemar un espacio de bosque, tendremos que coger una de las fichas de fuego y colocarla en el espacio de bosque que queramos. Ese espacio, por ejemplo aquí, quedará bloqueado y ningún jugador podrá ponerse. Eso nos permitirá evitar que otro jugador utilice espacios potentes o que nos quiten la mayoría en alguno de los bosques si tenemos nuestros dados sobre ella.
Siempre después de adquirir una poción tendremos que revelar una nueva para que haya 4 sobre la mesa. Y con esto habríamos explicado toda la estructura del turno. Durante nuestro turno tendremos que, por obligación, colocar uno de nuestros dados en el tablero o en el bosque y podremos preparar una poción y bebernos tantas pociones como queramos. De esta manera iremos jugando turno tras turno hasta que todos los jugadores hayan colocado todos sus dados en el tablero y en los bosques. Y después de esto terminará la ronda y pasaremos a ver cómo ha funcionado las mayorías y a reponer con una fase de mantenimiento. Una vez se ha terminado la ronda porque todos los jugadores nos hemos quedado sin dados, tendremos que ver quién es el jugador que controla cada uno de los bosques. Para ello tendremos que determinar qué jugador tiene la mayoría de dados de su color en cada uno de los bosques. He puesto un ejemplo en los 3 bosques con cada uno de los supuestos que se pueden dar. En el primero, como podéis ver, tenemos 2 dados de color amarillo y un dado de color verde. Por lo tanto, el jugador que tiene la mayoría es el jugador amarillo que ganaría el control de ese bosque. Retiraríamos los dados y obtendríamos este bosque que nos otorgará 5 puntos al final de la partida y que dejaremos a un lado de la mesa. Este bosque de aquí nos encontramos que hay un dado blanco, puesto que el dado de abajo no se tiene en cuenta, y un dado verde. Al haber un empate entre los dados elementales blancos que no son de nadie y el dado del verde, el jugador verde no se llevará la mayoría, puesto que está empatado con los dados elementales. Y en este caso de aquí tenemos que el jugador verde tiene un dado y el jugador amarillo tiene otro, por lo tanto ninguno tiene la mayoría y ninguno de ellos se llevará el bosque. Cuando determinamos qué jugador gana el control o no de los bosques, devolveremos los dados a los jugadores y retiraremos las cartas que no hayan sido obtenidas de la partida. Cada jugador recibirá sus 4 dados de forraje de su color, 2 dados elementales y le daremos la vuelta al tablero de juego, en este caso para jugar por el tablero de noche. Y se revelarán de nuevo tantas cartas de bosque según el número de jugadores, que para 2 jugadores ya hemos dicho que hacían falta 3 de estas cartas de bosque sobre la mesa. Pasaríamos el marcador de jugador inicial al siguiente jugador y con esto empezaríamos una nueva ronda, ahora con un tablero nuevo. Vamos a explicar cómo funcionan las acciones del tablero de noche y alguna otra regla especial como la de colocar un dado forzado en alguna de las casillas de bosque. Las nuevas acciones que nos encontraremos en el tablero de bosque son obtener un ingrediente cualquiera colocando cualquier dado y sin que se bloquee esta acción, revelar y reservar una poción como hemos visto anteriormente colocando cualquier dado y sin bloquear esa acción, y las acciones elementales son la de fuego, quemar todos los espacios vacíos de uno de los bosques. Si elegimos este bosque por ejemplo, en este caso que están todas vacías, quemaríamos todas y ningún jugador podría llevarse ese bosque. Tenemos la de viento, que nos indica que obtendremos una de las vallas de energía y además podremos entrenar una criatura. Y por último, el dado de agua nos permitirá cambiar cualquier recurso por una valla de energía hasta 3 veces. Es decir, podríamos, en este caso, retirar nuestra seta y las 2 semillas para obtener 3 vallas de energía que son comodines. Por último, vamos a explicar una última regla que es la de forzar un dado en alguno de los bosques. Si queremos forzar la mayoría en alguno de los bosques y no tenemos un dado con la cara necesaria, podremos colocar un dado que no comparta el símbolo con la región donde queremos colocar el dado. Por ejemplo, en este caso, si queremos colocar este dado que tiene el símbolo de la raíz en la zona de piedra, podremos pagar el recurso indicado. En este caso nos indica un cristal. Si no podemos pagarlo, siempre podemos pagarlo con un recurso comodín. Si nos colocamos en una región con el símbolo de criatura, estaremos obligados a pagarlo con uno de los recursos comodín, que son las vallas de energía. En este caso podríamos pagar una valla de energía para colocar el dado en esta región. No obtendríamos el beneficio, pero puede que sea útil para obtener la mayoría utilizando una casilla que de forma habitual no podríamos colocar. A esto se le llama forzar un dado. Y con esto ya hemos explicado todos los tipos de movimiento que hay dentro de Brew. Vamos a ver cómo acaba la partida y la puntuación final. De nuevo los jugadores iremos jugando turno tras turno, colocando dados, preparando pociones, cogiendo criaturas y tomándonos esas pociones para realizar diferentes efectos. Cuando se nos acaben los dados, habrá una fin de ronda, miraremos las mayorías, le daremos la vuelta al tablero y jugaremos de nuevo así hasta que hayamos jugado 4 rondas. Una vez se haya acabado la 4ª ronda pasaremos a la fase de puntuación. Vamos a ver qué puntúa al final de la partida. Durante la puntuación final, en primer lugar, puntuaremos por todas las pociones que hayamos preparado. Todas las pociones otorgan puntos en la parte superior derecha, independientemente de que nos las hayamos bebido o no. Recordar que si tenemos alguna poción apartada por alguna de las acciones de apartarnos una poción y luego la hemos preparado, no nos otorgará los puntos. También obtendremos puntos por los bosques que hayamos reclamado. Cada bosque tiene una puntuación en la parte superior, en este caso, 5 puntos. Todos aquellos que hayamos ganado por mayoría nos otorgarán puntos. También obtendremos puntos por cada criatura. Todas las criaturas otorgan un punto de victoria al final de la partida. Sin embargo, si podemos colocar la criatura que sea de un color, de alguno de los colores que tenga nuestro bosque, podremos asociarla. En este caso este bosque es amarillo y lila y esta es naranja, por lo que no podremos asociarla. Si en algún momento tenemos alguna que comparta color con ella, podremos darle la vuelta
y en este caso nos otorgará 3 puntos colocándola en el bosque. Si conseguimos agrupar los colores de los bosques que consigamos con los colores de las criaturas, obtendremos puntos adicionales. También podremos tener puntos, que son estas fichas de aquí, que habremos obtenido durante la ronda por acciones de algunas de las criaturas, etcétera, que también tendremos que sumar a nuestros puntos adicionales. Y por último, los recursos que queden en nuestra zona de juego nos otorgarán un punto por cada 3 recursos que tengamos. En este caso tenemos 2 vallas y una seta, por lo que tendríamos un punto adicional. Y después de sumar todos los puntos, el jugador que mayor cantidad de puntos tenga será el ganador de este Brew. Y esta es la explicación de cómo se juega a Brew. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Not In My Game.